Bien, ¿comenzamos? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a quienes se vienen integrando. Vamos a dar inicio a nuestra mesa 4, Integración Jurídica en Derecho Penal y Derecho Procesal. Y damos paso inmediatamente, en virtud del tiempo, a nuestro primer expositor. Él es Patricio Rosas Ortiz, de Chile, quien nos viene a hablar respecto de la crisis del sistema registral vehicular y búsqueda selectiva de vehículos robados. Modelo piloto de integración interagencial público-privado hacia el recupero de vehículos en Argentina y Chile. Patricio, bueno, es muy conocido por todos, pero no está de más señalarlo, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, profesor asociado del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile y también está egresado de los cursos del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, para quien pido un gran aplauso. Muchas gracias, muchos saludos y todos los agradecimientos, siempre primero a Ricardo por ser el incombustible promotor de estos encuentros que claramente nos empuja, nos motiva y a veces también nos obliga a la integración siempre necesaria. Qué rico ver gente conocida, gente que no vemos hace tiempo, porque este es un espacio de encuentro en el cual sin duda los 9 minutos que me quedan siempre van a ser mezquinos e insuficientes para que podamos generar una conversación a partir del tema que les traigo y que tiene en la misma línea los temas anteriores, la detección de problemáticas y necesidades sociales a ambos lados de la cordillera y también, por qué no decirlo, según lo he escuchado, en otros lados de la región, de nuestro sur global, principalmente en lo que radica con el fenómeno de los vehículos motorizados. Estamos teniendo un retroceso feroz a un viejo problema que es no saber qué son las cosas y, lo que es peor, no saber dónde están. Y es un problema muy latino, muy incluso postmoderno, que nos retrotrae a dificultades del pasado que no guardan solo relación con objetos importantes, sino que, para peor, también nos ocurre con las personas. Hay personas que no sabemos quiénes son y, peor aún, no sabemos dónde están. Y el no sabemos dónde están no va desde la ansiedad persecutoria de tener el control social sobre los seres humanos, nos ocurre también con los objetos de mediano valor sociocultural, pero también nos ocurre con los objetos que representan cierto tipo de peligrosidades para la mayoría de las personas. Las armas de fuego, los inmuebles y también en este caso los vehículos motorizados. Esta introducción era relevante para poder traer un discurso desmotivacional y decirle, ¿saben qué? Estamos en una crisis de los sistemas registrales estatales porque cada vez como estados y como gobiernos y como países sabemos menos quiénes somos, qué tenemos y dónde estamos. Principalmente cuando el Estado necesita ubicar urgente a las personas para investigarlas, pero también para protegerlas. Desde este doble enfoque, entonces, los vehículos motorizados son un problema a ambos lados de la cordillera, sobre todo cuando las confianzas están puestas en unas latas rectangulares que, no corresponden a las verdaderas identidades de estos vehículos. Y estos vehículos pueden esconder desde vehículos con un encargo vigente por robo, vehículos que alimentan mercados de nicho criminal en organizaciones transnacionales que apuntan principalmente al narcotráfico, al lavado de activos, vehículos que son utilizados para robos agresivos, los términos coloquiales de encerronas, portonazos, entradas, como le llaman en Argentina, no son realidades desconocidas y son material útil para todos los discursos hipersecuritarios y también los que buscan desestabilizar nuestras democracias desde la instalación de sensaciones de inseguridad en los cuales nosotros tenemos experiencias muy recientes al hacer análisis de discurso político sobre cómo concentran los énfasis estos contagios intencionados de que estamos en países ultra inseguros en nuestras propias dicotomía o incluso paradoja de cómo ciertas frecuencias delictuales van a la disminución, pero se explotan de una manera inversamente proporcional el aumento de las sensaciones de inseguridad. Los problemas de los vehículos, sobre todo a este lado,
y voy a culminar hablando en un par de minutos más sobre el modelo que proponemos acá desde la academia y que han sido recogidos por algunas organizaciones de gobierno y que las estamos gestionando no solamente con la Asociación de Aseguradoras de Vehículos aquí en Chile, sino también con una asociación global de aseguradoras que opera desde Buenos Aires, conocida como YATI, en la cual expondremos prontamente también este modelo, en este empuje, en este llamado que nos enfatizaba y nos reforzaba Ricardo, en que nos hagamos cargo de problemas sociales, no desde nuestras miopes y egoístas legislaciones, como si fueran modelares o como si las leyes nos fueran a salvar en su afán mesiánico, sino que en realidad desde la integración le podemos brindar propuestas de solución de políticas públicas a problemas que nos son comunes. ¿Para qué descubrir el agua tibia a ambos lados de la cordillera si juntos podemos hacer un buen caldo? Los vehículos. 20 millones de pobladores tenemos en nuestra franja angosta de Chile, aproximadamente 8 millones de vehículos, 1,5 millones de vehículos circulan, algunos de ustedes lo habrán sufrido hoy día en la mañana, en el parque vehicular, pero tenemos zonas de concentración donde hay muchos vehículos estacionados, aparcaderos municipales desbordados con más de 50.000 vehículos, también malls, donde hay concentraciones vehiculares, eventos masivos, donde están estos vehículos estacionados, pero también tenemos zonas de mucho flujo desregulado, autopistas, avenidas, entre otras. El modelo busca que el Estado pueda encontrar aquellos vehículos que está buscando, principalmente cuando son vehículos sustraídos a personas que no tienen seguros contratados. Vehículo motorizado para aquellos que ya socioeconómicamente han desechado la oportunidad real de poder tener una propiedad inmueble a su nombre. El segundo valor sociocultural es poder tener ya no el sueño de la casa propia, sino el sueño del auto propio. El abuso del sistema financiero y comercial, de la cuotificación interesada en periodos largos de tiempo para poder adquirirlos, estos vehículos se roban. Se roban sin tener un seguro asociado y aquellas personas desde una revictimización no logran cerrar nunca su capítulo victimizante en la relación con el delito. Lo que estamos empujando con la Asociación de Aseguradoras es poder montar puntos de observación, no a rostros de personas, porque esto no busca encontrar autores de delitos, sino que lo que busca es recuperar vehículos y para ello este modelo empujado desde la academia se aprovecha de unas víctimas privilegiadas, las aseguradoras. Las aseguradoras dentro de sus propios cálculos, de cada 10 vehículos que revisa, basta con que encuentre entre 1 y 2 de su propiedad y se da por pagado. Nos aprovechamos y hacemos que revisen los 10. Encuentran los 2 que son suyos, pero también identifica los 8 que son de personas que no han tenido acceso al seguro y que además habían abandonado completamente la esperanza de poder recuperarlo. De esta forma, tenemos experiencias constatables, con evidencia, en nuestro país, de aquellos que han recuperado el vehículo después de 3 años que se lo habían sustraído, claramente con una contención de expectativas de que aquellos autos no están en las mismas condiciones en las cuales lo vieron por última vez, pero que más que agradecer haber recuperado el objeto, junto con ello, el hecho de poder a nivel psíquico cerrar un capítulo. No es hacer el duelo del auto, no lo voy a personificar, pero sí por lo menos recuperarlo y en muchos casos poder darle un cierre al proceso de victimización. Esto que es aprovecharse en definitiva de estas víctimas privilegiadas, estas víctimas con recursos, que tienen máquinas, que tienen peritos, que permiten identificar la verdadera identidad del vehículo, lo estamos extrapolando activamente a Argentina de una manera no remunerada, desinteresada, para que las aseguradoras copien el modelo y de esta forma, según ellos, cumplir su rol de responsabilidad social de la empresa, pero nos aprovechamos de ello para que aquellos que no tenían forma de recuperar sus vehículos puedan tener acceso a esto.
De esta manera, la experiencia que les acabo de narrar y que ha sido modelada en un flujo muy aburrido para el espectador después de almuerzo a 20 para las 4 de la tarde, solamente les comparto el énfasis que empuja como principio nuestro ejercicio. No es someternos a la legislación, utilizar a víctimas como peritos en un sistema procesal reformado donde el fiscal le imparte directamente una instrucción particular a la víctima para que la víctima con recursos, busque estos objetos y en la medida que vaya haciendo hallazgos casuales, los ponga a disposición de otras víctimas sin recursos, no se sujeta de una manera muy prolija u ortodoxa a nuestra legislación vigente. Por eso no hago apología a la ley chilena, pero sí por lo menos a ambos lados de la cordillera están estos nichos que permiten que academia y Estado, organismos de persecución conversen, se pongan de acuerdo, incorporen experiencias público-privadas y en definitiva logremos lo que buscamos, que es integrar en empatía nuestras comunes necesidades, y con esto sí termino, que a ambos lados de la cordillera propongamos instancias de resolución, no de conflictos jurídicos, de necesidades sociales, con un poco de iniciativa, gran dosis de academia y sobre todo mucha vocación de servicio público. Le agradezco la atención. Muchas gracias, Patricio. Doy la palabra aquí a mi noble colega para la siguiente presentación. Gracias, Patricio. Gracias, Francisca. Y ahora vamos a escuchar a Florencio Pardo Montenegro, aquí de Chile, que todos lo conocemos, pero es abogado penalista de la Universidad Arcis y es egresado también de los cursos intensivos válidos para el doctorado de la UBA. Florencio, tiene sus 10 minutos. Bien, les pido el permiso, Ricardo, si me lo permite, para retirarme y vuelvo inmediatamente. Espera que hable una cosa contigo. Perdón. Esto para Florencio. Esto para Don Floro, para que no me corra el tiempo. Con No, con ese retrocede, pero recuerda, avanzar siempre, retroceder jamás. 2 pasos adelante, 1 atrás. Y ¿ok? Ahí está. Yo ya te avancé una. Perfecto, antes que me corra el tiempo, agradecer sin duda en Ricardo, ¿no es cierto?, en Eli y en Álvaro, ya un compromiso militante, ¿no? De Así es, cada compañero. año volver a la facultad y examinarnos, ¿no? Y exponer sobre algunas temáticas que de una u otra forma van haciendo eco en nuestros seres, ¿no? Y necesitamos exponerlas y de una otra forma confrontarlas, ¿no? Así que a partir de ahora empiezo mi exposición, voy a exponer sobre la UFER, voy a intentar, muy resumidamente, ¿no? Voy a intentar muy resumidamente hablar de una definición de la UFER, su origen, por ahí dialogar o intentar dialogar con algunas temáticas o algunos elementos desplegados por Michel Foucault y terminar por ahí con algunos ejemplos de lo que podría ser el despliegue de la UFER en la región, ¿no? Ya sea a través de golpes blandos o derechamente como impedimento de asunción de algunos gobiernos de la región. Bien, como primera cosa, aproximándome a una definición de la UFER, voy a decir que no existe una definición jurídica propiamente tal, ¿no? Es una expresión anglosajona que está conformada por los términos law, de ley, obviamente, y warfare, de guerra. Pero existe abundante literatura, principalmente en Europa, que se va ocupando del tema. Si bien es cierto, son los europeos los que se ocupan del tema del lawfare, somos los sudamericanos, los latinoamericanos, quienes más lo padecemos, ¿no? Eso desde ya hay que decirlo así, al menos en el último decenio. En el diccionario de la lengua inglesa de Cambridge figura como el uso de acciones legales para causar problemas a un oponente. Arriesgándome, ¿no?, a una definición de la UFER, podría decir que es un dispositivo utilizado desde los centros de poder en concomitancia con los grandes medios de comunicación y agentes estatales para inocuizar o vencer al disidente o enemigo político desde el campo judicial, imputándole generalmente delitos de corrupción, desacreditándolo infundadamente e inculpándolo comunicacionalmente, asentando una presunción de culpabilidad con una anticipada condena mediática, incluso antes del inicio de un proceso legal, ¿no?, lo que podría ir avanzando
en una lesión de sus garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Los orígenes del lawfare es un tema no pacífico, ¿no? Hay diferentes versiones. Algunos plantean que su origen podría estar en algunos estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a principios del siglo XXI para cuestionar la utilización de instancias judiciales internacionales en la protección de derechos humanos por parte del bando más débil en una guerra, ¿no? Con este fundamento, advierten algunos, que podría haber sido utilizado inicialmente el lawfare, para desconocer entonces por parte de los norteamericanos la autoridad de la Corte Penal Internacional cuando, ¿no es cierto?, intenta proteger al bando más débil en algún conflicto bélico. Otros encontrarían en el libro de dos coroneles chinos, ¿no? Xiao Ling, me van a perdonar la pronunciación, sí, y Wang Qianzui, ¿no?, quienes planteaban que la guerra en el sentido bélico tradicional no alcanzaba en la nueva configuración geopolítica, ¿no? Y otros entienden ver el origen del lawfare, o al menos en su término, ¿no?, en un artículo de 1975 de los australianos Carlson y Thomas, ¿no?, titulado ¿Hacia dónde va la ley? ¿Humanidad o barbarie? Plantean, ¿no?, que el sistema jurídico occidental se ha convertido en demasiado polémico y utilitario en comparación con el más humanitario basado en las normas del sistema oriental. Opinan que la búsqueda de la verdad, lo subrayo porque va a ser importante para lo que acota Foucault, ha sido sustituida por una especie de guerra llevada adelante en los tribunales. Y para definir esta situación, inventa la expresión de lawfare, ¿no?, reemplazando la palabra war, de guerra, por law, ley, ¿no?, en la palabra warfare, de ir a la guerra. Así las cosas. Para introducirnos de lleno, ¿no?, a lo que sería el lawfare, podríamos entregar algunos elementos constitutivos del lawfare. ¿Cuáles son los elementos que constituirían esta guerra jurídica o este ataque judicial, ¿no?, contra un enemigo político por parte del poder? El español docente Juana Bru plantea que para construir lawfare se requiere que confluyan tres dinámicas y un actor clave. Primero que todo, el timing político, que implica que el caso judicial, utilizado como un arma, se haga público en momentos de alto costo político para la persona o los grupos que son desprestigiados, ¿no? Como segundo elemento constitutivo del lawfare, plantea la reorganización del aparato judicial. Aquí establece que las élites en el control del aparato estatal colocan en espacios claves a técnicos, ¿no?, abogados, jueces, fiscales, vinculados al poder en turno para atacar al adversario político y oprimir situaciones hostiles que puedan provenir de este. Como tercer elemento constitutivo del lawfare o guerra jurídica está el doble rasero de la ley. Si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se elige específicamente seguir de cerca a algunos, ¿no?, los interesados para oponerle, ¿no es cierto?, esta forma de lawfare o guerra jurídica. Y como cuarto elemento importantísimo, ¿no?, como constitutivo del lawfare, están los medios de comunicación masiva y concentrados. Estos operan como un periodismo de guerra, de modo transversal a estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a los que manufacturan consentimiento, ¿no?, un sentimiento popular sobre la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público. Bien, hasta ahí ya tenemos al menos algunos alcances de lo que sería el lawfare o guerra jurídica, dónde estarían sus orígenes, si es cierto no es pacífico el tema, y también ya tendríamos los elementos que lo constituirían, ¿no? Estamos hablando de agentes estatales, por ejemplo, el profesor Zaffaroni establece que el lawfare es un delito, ¿no?, y quienes lo ejecutan son una asociación ilícita, generalmente conformada por algunos jueces, prevaricadores, algunos fiscales, algunos policías corruptos y especialmente los medios de comunicación masivos, que es importante, ¿no?, para la construcción de la abominación, ¿no?, a la cual es necesario condenar mediáticamente y después hacer capitular ya en términos bélicos, ¿no? Foucault plantea, contrariamente a lo que planteó Clausewitz, Karl Clausewitz, al general prusiano, ¿no?, todos lo entenderán, respecto a la guerra, ¿no?, invierte el aforismo de Karl Clausewitz, mundialmente conocido, ¿no?, sobre que la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? La invierte y él dice, la política es la guerra continuada por otros medios. Entonces, dialogando con este concepto de lo que podría ser el lawfare o el derecho como un dispositivo bélico,
podríamos decir que en atención a dicha inversión del aforismo, ¿no?, empleado por Karl Clausewitz, si la política es la continuadora de la guerra, esta nueva política, la de los vencedores, se orientará a sostener las ventajas obtenidas en el campo de combate, produciendo y reproduciendo relaciones de dominación contra los vencidos. Por lo cual, a modo de normalizar y consolidar, si resulta necesario, el derecho será transformado ahora en un dispositivo bélico, en esta etapa de posguerra, ¿no?, en esta etapa política. Puesto que, como también plantea Michel Foucault, el derecho es una cierta manera de continuar la guerra, una arma para la aniquilación del enemigo, pero en la arena de posguerra o en la época política. Así, el derecho es elegido como un dispositivo bélico, como no derecho, podrían decir otros, ¿no?, o una herramienta de lawfare, derechamente, el que se constituirá por una constelación de mecanismos, entre ellos grandes medios de comunicación, que actuando como periodismo de guerra a merced de quienes ejercen poder, serán destinados a instalar en la opinión publicada un animus en contra del enemigo, produciendo un consenso masivo a su favor, sin que necesariamente esta acusación se ajuste a la verdad material o real propiamente tal. Esa verdad, justamente, que para Michel Foucault, es la que se impone a partir de relaciones de poder, aquella que opera a partir de los mecanismos que ese mismo poder va desarrollando con los procesos normativos y de normalización. Quien posee el poder produce la verdad, sentenciará Foucault. Pero estamos sometidos a la producción de la verdad del poder y no podemos ejercer el poder sino a través de la producción de la verdad. No obstante, esos mecanismos o tecnologías para desarrollar el poder también generan sus resistencias, las que pueden modificar, a su vez, las relaciones de poder y con ello también esta verdad, ¿no?, que para Foucault, como digo, sería construida por quien tiene el poder. Quien tiene el poder produce la verdad. Por lo que el lawfare es un intento de producir una determinada verdad, un dispositivo inserto en una guerra continuada por otros medios que las armas o las batallas mediante el derecho a través de un proceso judicial en la cual los que combaten son los jueces, fiscales, operadores políticos orquestados con los grandes medios de comunicación. Ya dicho eso, o intentando decir algo, ¿no?, respecto al lawfare, podemos decir que el lawfare tiene diferentes modalidades. Y entre esas modalidades, los golpes blandos se situarían o se encasillarían dentro de un determinado tipo de lawfare. El golpe blando, ¿lo tengo ahí o no? No. ¿Aquí no? Bien, el golpe blando puede ser considerado un determinado tipo de lawfare, uno desplegado contra gobernantes, autoridades públicas o poderes legítimos del Estado para obtener su destitución o derrocamiento. Ejemplos en la región de quienes sostienen que existe el lawfare podrían ser el desarrollado contra José Manuel Zelaya en Honduras en el año 2009, con Fernando Lugo en 2012 en Paraguay, con Dilma Rousseff en el 2016 y con Pedro Castillo recientemente en el 2022. Solo termino aquí, y a modo de conclusión, ¿puede terminar esto? A modo de conclusión, quiero decir que la guerra jurídica o lawfare es ya un dispositivo de manual, ¿no?, que se despliega inicialmente con una acusación judicial, generalmente por delitos de corrupción contra un enemigo político sin mayor sustento jurídico ni fáctico. Posterior o coetáneamente aparecerá en escena la prensa de guerra con el objetivo de instalar su culpabilidad mediática y de aislarlo de todo apoyo popular, construyendo así una abominación digna de vencer, es decir, de condenar política y judicialmente o de lograr su capitulación, constituyéndose el derecho como un dispositivo bélico jurídico. Gracias. Muchas gracias, Florencio, por tu exposición. Ahora inmediatamente damos paso a, entiendo que está por Zoom, doctor Ricardo, sí, ok, perfecto, a Javiera Robledo Thompson, ella es de Chile, nos viene a plantear ideas sobre la posible afectación de la aplicabilidad de las normas sobre acoso sexual a partir de la multiplicidad de definiciones legales por una definición única. Ella es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales, la Universidad ya en España. Es profesora de Derecho Penal de la Universidad de O'Higgins, es instructora adjunta de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y pido para ella un aplauso. Hola, muchas gracias. Voy a comenzar enseguida, pero les quería pedir si es que pueden como colocarme en pantalla completa porque no voy a compartir presentación. ¿Ya? Qué coqueta. Ahí la puse. Coqueta.
Ahí sí, ya. Entonces, a falta de más palabras, resulta que nunca me había pasado tener un título tan largo para una ponencia, pero entonces mi ponencia se titula sobre la posible afectación de la aplicabilidad de las normas sobre acoso sexual a partir de las múltiples definiciones legales y intentar argumentar el por qué necesitaríamos entonces una definición única. ¿Ya? Quiero poner eso sí temporizador porque yo soy buena para hablar. Entonces, primero, en Chile, acoso sexual. Tenemos que hacer una especie de línea de tiempo que no es muy favorecedora para nosotros a nivel cultural, ¿cierto? Ni jurídico, porque el acoso sexual como concepto ha sido el gran ausente en nuestra legislación. De hecho, la primera vez que tenemos mención al concepto de acoso sexual a nivel jurídico es el concepto que se recoge en el Código del Trabajo, ¿cierto? En el artículo segundo, que fue modificado por la ley 20.005 del año 2005. O sea, estamos, ya, yo sé que los que somos de antes del 90 creemos que los 2000 acaban de ocurrir, pero de todas formas entendemos que 2005 es nuestros años, ¿cierto? Por tanto, lleva muy poco. ¿Y cuál es ese concepto que está incorporado en el Código del Trabajo? Es cualquier, dice requerimientos de carácter sexual que una persona realiza en forma indebida, por cualquier medio. Eso sí fue muy novedoso por el hecho de incorporar ya el 2005 los distintos mecanismos virtuales o distintos medios por mensaje de texto, etcétera, en el que se pueden hacer estos requerimientos no consentidos y que amenacen o perjudiquen la situación laboral o las oportunidades en el empleo de la persona que las recibe. Bueno, después de esto, podemos encontrar la ley del piropo, que se llamó en Chile. No sé si es que el profesor Ricardo me puede ayudar para traducir qué significa piropo en Argentina, pero es Exactamente cuando lo en el fondo mismo. alguien le... Exactamente Sí, la ya, misma lo palabra. mismo, excelente. La ley del piropo le llamamos acá en Chile, que es la 21.153 que vino a regular recién el 2019, ojo, miren el salto regulatorio. Vino a regular el acoso sexual en espacios públicos, ¿ya? Luego tenemos el Código Penal, ¿cierto? El Código Penal se modificó por esta ley, ¿ya? La anterior que estábamos hablando del piropo, y modifica el Código Penal solamente en un artículo, hace otras modificaciones también, pero que no tienen referencia con el acoso sexual, ¿ya? Tienen referencia más bien con la divulgación de imágenes. Pero entonces incorpora el 494 TET, que dice que será entonces responsable de la pena que está asignada cualquier acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente hostil o humillante. Esos son los determinantes que pone el artículo 494 ter para que sea delito, ¿ya? Entonces tiene que ser ocurrido en el espacio público y tienen que ser entonces eh, o actos verbales o gestos, o pueden ser acercamientos, persecuciones, o en definitiva exhibicionismo obsceno, dice la ley, en lugares públicos o de libre acceso al público. Ya, por tanto, para que sea delito, está encuadrado en un ámbito específico, que tiene que ser lugar público o lugar de libre acceso al público. Después tenemos una mención al acoso sexual ya regulado en la ley 21.369, que es del 2021, que es la ley que vino a regular el acoso sexual, la violencia de género y la discriminación arbitraria en las universidades o instituciones de educación superior. ¿Y qué ocurre con esa definición? En esa definición usaron exactamente la misma que teníamos en el Código del Trabajo, pero le agregaron algunos términos. Específicamente, eliminaron la reiteración, ¿ya? Ya no era necesario para el espacio en educación superior, para que existiera acoso sexual, de la reiteración, ¿ya? Y no lo dice, o sea, lo dice explícitamente, dice, aun cuando estos no sean reiterados. Cambia el tipo de afectaciones, porque evidentemente que será acoso sexual en el espacio universitario, toda vez que se afecte las oportunidades del empleo, la libertad del trabajo, la libertad educativa o las oportunidades en los estudios, ¿ya? Y por tanto también
tenemos acá un cambio en el ámbito de aplicación porque está circunscrito a todas las actividades que ocurren en el contexto de la educación superior, cosa que también ha generado mucha discusión porque tenemos una ley que es bastante amplia en ese sentido. Persigue el acoso sexual siempre y cuando provoque estas afectaciones en cualquier actividad que tenga relación con la actividad propia de la institución de educación superior. Y por tanto ha habido muchos pronunciamientos de estos protocolos sancionatorios que sancionan aun cuando se encuentran, por ejemplo, en espacios privados que eran de contexto educativo, pero no lectivo, sino de, por ejemplo, reuniones de estudiantes en su casa. ¿Ya? Cosa que es discutible y da para otro gran tema. ¿Ya? Después, tenemos recientemente, de dictación del 1 de agosto del 2024, lo que se llama acá en Chile la ley Cari, porque a nosotros en Chile, no sé si es que hay muchos colegas extranjeros, pero nos encanta ponerle nombre a las leyes. Nosotros tenemos un catálogo de leyes que tienen nombre propio. Entonces, esta es la ley Cari, ¿ya? Que hace referencia a un caso de una persona que se habría quitado la vida por haber sufrido mobbing, que es acoso laboral, ¿ya? En este caso, la ley Carín abarca más allá del acoso sexual, abarca específicamente las conductas que serían acoso laboral, maltrato, hostigamiento laboral, e incorpora el acoso laboral como dentro de estos protocolos. Pero no modifica en nada el concepto que teníamos ya en el 2005, solamente hace una cierta referencia a la reiteración eliminando. ¿Por qué? No se pronuncia específicamente sobre la reiteración, sino que el concepto anterior decía requerimientos y el concepto nuevo dice requerimiento, dice cualquier requerimiento. ¿Okay? Bueno, ¿y qué pasa en Argentina? Es interesante, porque en Argentina pasa algo similar. Tienen una ley de protección integral de violencia contra las mujeres, que nosotros tenemos desde este año, 2024. En Argentina está desde el 2023. También se encuentra regulado el acoso sexual en las leyes del Código del Trabajo y se encuentra establecido en el Código Penal por la Ley 25.087 desde el 99, que es sobre delitos sexuales. Cosa que a mí me llamó la atención cuando estaba revisando este tema, porque dije, oh, desde el 99 que ya están hablando sobre acoso sexual y lo tienen tipificado como un delito. Pero parece que no es tan así. Lo que ocurre es aparentemente es como estirar el chicle para poder cubrir estas hipótesis, porque el artículo del que estoy hablando es el 119, y dice el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de 13 años, o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio en una relación de dependencia de autoridad de poder, aprovechándose de que la víctima no puede en el fondo consentir libremente. Pero aparentemente hay una confusión entonces entre lo que sería el concepto de abuso sexual y el acoso sexual, que no es exactamente lo mismo. En nuestro caso, en el chileno, tenemos una definición mucho más pobre, por cierto, hay que hacer la autocrítica, porque nosotros definimos lo que es la violación en cuanto a delitos sexuales y el abuso es todo lo que no es violación, es una definición a contrario sensu. Pero no nos pronunciamos sobre el acoso sexual o cuando se pronuncia la ley penal, solamente menciona comete acoso sexual, como si lo damos por sabido. Entonces mi pregunta aquí es, ¿importa realmente cuál es ese concepto de acoso sexual que queremos incorporar? Yo creo que sí, porque es sabido por todos los que hemos estudiado derecho, ¿cierto? Que los conceptos no solamente representan, sino que los conceptos crean realidad. Es muy importante entonces que entendamos que si el acoso sexual es una conducta transversal en la mayoría de las sociedades, no tendríamos entonces técnicamente una justificación para que cada área del derecho se pronuncie sobre su propia definición. Es como si entonces estuviéramos diciendo que el acoso sexual es distinto si ocurre en un ambiente laboral, a si ocurre en un ambiente universitario o a si ocurre en un lugar de libre acceso al público como una calle. Y eso es un concepto bastante reduccionista que además no contribuye a mejorar lo que es la prevención en la violencia. Perdón, estimada Javiera, nos quedan 30 segundos. Entonces, ¿existiría algún impedimento para que tomemos el ejemplo de países más avanzados en estas materias que ya contienen una definición única? Y yo creo, acá así como para poder cerrar,
que estamos en un momento así como inigualable entre Argentina y Chile, por lo que se han ido dictando normas bastante similares y vamos en un avance cultural muy parecido para poder entonces llegar a un concepto único, porque para poder prevenir ciertas situaciones, como lo que dicen estas dos leyes que hablan sobre prevención de violencia contra la mujer, primero tenemos que entender el fenómeno. Y para poder entender un fenómeno tenemos que conocerlo. Y podemos todos estar de acuerdo, creo, que no podemos conocer aquello que no sabemos nombrar. Por tanto, es muy importante que podamos llegar a una sola definición de acoso sexual que no sea útil e instrumental para ambas legislaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Y ahora escuchemos a Flor Magdalena Vargas Ortiz, que va a tratar del tema Mujeres indígenas privadas de su libertad, violencia y discriminación estructural. Flor es abogada de la Universidad Veracruzana, en México, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, magíster en Seguridad y Derechos Humanos de la misma universidad y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la UBA. Así que, Flor, te escuchamos, tienes sus 10 minutos. Muchas gracias por la presentación y saludo cordialmente a los profesores Ricardo, Álvaro, Elizabeth y con quienes estoy compartiendo esta mesa y quienes nos escuchan a través de las plataformas digitales y quienes están presencialmente. No sé si me puedan dar los atributos para compartir pantalla. Tengo una presentación, por favor. Sí, un segundito, José. Gracias. Bueno, para ir haciendo uso de mi tiempo y no perder minutos, voy a compartir un tema, el cual en una de las mesas de la mañana, mi compañero Roberto Cabrera ya habló acerca de esta integración jurídica donde también se debe tomar en cuenta a los pueblos y comunidades indígenas de América Latina, de esta Abya Yala en la que todos estamos coexistiendo. Así que, bueno, todavía no tengo Bueno, ahora sí, listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Es que tuvimos unos ataques hoy a la mañana, entonces tenemos que estar con extrema seguridad. Sí, Que no te lamentablemente, dibujen conejitos como hoy a la mañana. terrible. Bueno, muchísimas gracias y sí, lamentablemente estamos viviendo momentos donde actitudes y acciones de odio cada día se están normalizando, entonces celebro también estos espacios, estos foros donde podemos poner sobre la mesa estas terribles situaciones y poder analizar lo que está sucediendo. Bueno, me avisan si pueden ver la pantalla, por Estamos favor. viendo la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el tema que hoy voy a compartir con ustedes son mujeres indígenas privadas de su libertad, las violencias y la discriminación estructural que viven en estos contextos de encierro. Me voy a referir a dos casos más adelante en la presentación, un caso representativo de Argentina y un caso de México. Para esto, primero vamos a visualizar cómo están conformados ambos países en cuanto a su pluriculturalidad. Por un lado, México reconoce a los pueblos y comunidades indígenas a través de las reformas constitucionales a partir de la década de los 90 y como bien lo han mencionado algunas tratadistas de lo que es el pluralismo jurídico, en América Latina hay tres momentos muy importantes de este reconocimiento. Primero, ella es una jurista, una antropóloga, Irigoyen, y dice que hay tres fases de reconocimiento constitucional del pluralismo Perdón, legal. Flor, eres consciente de que no estás pasando las diapositivas, ¿no? Sí, es que todavía no iba a pasarlo. Ah, ok, Gracias. perfecto. Y tenemos un constitucionalismo multicultural que es en la década de los 80, donde solamente se habla
de que existen los pueblos y comunidades indígenas. Posteriormente, en los 90, que es cuando la mayoría de los países adopta las constituciones pluriculturales. Y después, en la década de los 2000, es cuando ya se va a hablar de este constitucionalismo plurinacional. Bueno, a la luz de este pluralismo jurídico, cultural y de los derechos humanos, hay cierto tratamiento que se le está dando o que dan las cárceles, tanto en Argentina y México, a las mujeres que pertenecen a pueblos indígenas. Pero también existe una falta de enfoques, y esta falta de enfoques interculturales y de género va a trastocar algunos ámbitos de su vida, los cuales se resume en la dignidad humana. Para ello vamos a hablar de algunos antecedentes y, como les decía, hay un reconocimiento constitucional a los pueblos y comunidades indígenas en ambos países, hay una diversidad lingüística y cultural evidente, se han ratificado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como el Convenio 169 de la OIT, la CEDAW y otros instrumentos internacionales importantes en la materia, pero también a la par hay barreras muy puntuales en el ámbito de justicia, específicamente para las mujeres indígenas. Y bueno, aunado a todas las discriminaciones y racismos que todavía persisten de esta huella colonial y de estos fantasmas que todavía nos persigue de la colonia. Para ello es importante traer a la luz lo que decía Rodolfo Stavenhagen, que él dice que las mujeres indígenas se van a enfrentar a 3 formas de discriminación. Una de ellas es por ser mujer, por su pertenencia étnica y por su condición económica. Y entonces justamente en este enunciado vamos a encontrar lo que es la criminalización por la pobreza. Bueno, los pueblos y comunidades indígenas en América Latina se van a enfrentar a una serie de desigualdades. No hay que olvidar que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Esto nos va a llevar a que va a haber una carencia o una limitación en el acceso efectivo de sus derechos, y muchas veces las injusticias que se van a vivir es lo que les decía, por esta huella que todavía persiste. Y esto nos va a llevar a estos fenómenos sociales como son los racismos y la discriminación. Y el racismo va a empezar a ramificarse. Entonces vamos a encontrar racismo judicial, racismo institucional, y esto es de lo que voy a hablar hoy, situándome exclusivamente en las cárceles. Perfecto. También otra de las situaciones que encontramos dentro de los sistemas penitenciarios es la reproducción de las conductas heteropatriarcales y nuevamente discriminatorias, y se puede observar que la mayoría de las veces las cárceles, las prisiones, no tienen las condiciones para salvaguardar la dignidad humana de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Aquí quiero hacer énfasis en que de por sí los ambientes penitenciarios son espacios hostiles para la sociedad en general, pues lo es más para mujeres que tienen otra concepción y que tienen otras cosmovisiones del mundo. Y cuando me refiero a las cosmovisiones, es justamente esta forma en que conciben el universo. Ahora bien, es importante que dentro de las sociedades, de nuestra sociedad actual, empecemos a repensar el sistema carcelario. Este sistema, que muchas veces es un ente de subordinación justamente para sectores de la población con estas características o con estas diferencias culturales, entonces Rita Segato va a hacer va a abordar el tema carcelario y va a decir que la cárcel tiene color. Y esto hace referencia a que las personas
que están dentro de las cárceles van a compartir una herencia particular y una carga de etnicidad con un correlato cultural de clase y estrato social. Por eso habla de que las cárceles tienen color. Y hay ejercicios muy interesantes, hay estudios antropológicos también que nos van a reflejar lo que dice Rita Segato. Ahora bien, hay que entender que dentro de estas sociedades o dentro de nuestras sociedades hay un mundo o más bien hay un concepto que es el pluralismo jurídico. Y el pluralismo jurídico nos hace referencia y nos va a hablar de que coexisten los sistemas. En este caso tenemos los sistemas normativos indígenas y el sistema de justicia ordinaria. Aquí les voy a plantear algunos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres indígenas en ambos sistemas. En el sistema de justicia ordinaria, la mujer indígena se va a enfrentar a estos racismos que les decía, el racismo judicial, los mecanismos que muchas veces están inadecuados e inaccesibles porque no cuentan con los enfoques de género ni interculturales, tampoco hay este enfoque interseccional. Y también los pueblos indígenas muchas veces no van a poder desarrollar ni mantener sus propios sistemas de justicia y bueno, no se Te van queda a un minuto. respetar los estándares. Gracias. Y en el sistema ordinario pues, se van a encontrar a los prejuicios patriarcales y van a tener una participación limitada. Y bueno, lo que yo quiero hacer o lo que quiero hablar son de dos casos. El primero es el de Reina Marás y Alberta Alcántara Juan Teresa González Cornelio. El primer caso, el de Reina Marás, es un caso que se lleva a cabo en Argentina si no me equivoco, fue 2006, y ella es una indígena quechua que no tiene un intérprete durante todo su proceso penal. Durante su proceso, ella no se le permite comunicarse en su lengua, por lo tanto, la condenan bueno, ella va a tener una condena perpetua, va a ser privada de su libertad. Y tiempo después se llevó a cabo nuevas investigaciones y es donde se refleja que ni siquiera fueron considerados que no fue considerado ni asistida por un intérprete. Y en el caso de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, igual, son dos mujeres indígenas de México, justamente de Querétaro, que son también privadas de su libertad, acusadas de secuestro. Reina Maras es acusada de homicidio y de robo, y ellas de secuestro a elementos de la Policía Federal. En ambos casos podemos encontrar que hay una justicia patriarcal, que hay una justicia racista, donde no se les asisten o donde no tienen permitido ser asistidos por intérpretes, donde el sistema internacional de derechos humanos, o más bien el derecho internacional de los derechos humanos, no es tomado en cuenta y van a vivir dentro de las cárceles otra serie y otra reproducción de vulneraciones a sus derechos humanos. Entonces, aquí, si existiera un diálogo entre lo que es el Estado y los sistemas normativos indígenas, bueno, se podría llegar a otro plano de justicia social. Y aquí Disculpamos el tiempo. Ok, gracias. Bueno, solamente terminar que aquí se pueden detectar una conjugación de prejuicios, discriminaciones y faltas de garantías. Gracias.